comenzar, quisiera presentarme. Yo soy Alexandra Aristizábal, soy psicóloga del Centro Psicológico Esencial, el que ustedes han podido seguir, que también nos han podido acompañar. Y para mí es mucha alegría, me da mucha alegría el poder estar con ustedes en este espacio y saber que yo sé que es una hora difícil porque de pronto para las mamás es hora de almuerzo, ¿cierto? Que de pronto algunos están en momento de descanso en su trabajo, que de pronto también es un momento de sano esparcimiento. Entonces les damos la bienvenida a este live que vamos a tener. Para mí es muy grato también poder compartir desde la experiencia clínica este espacio con ustedes. Y bueno, también quiero presentarles a mi compañera Daniela, que está aquí con nosotros. Dani, adelante. Buenas tardes para todos, espero estén muy bien. Yo creo que ya nos habíamos visto en algunos live, igual les recuerdo, mi nombre es Daniela Montoya, soy psicóloga, trabajo en Esencial y estoy haciendo también una maestría en neuropsicología para servirles. Muchas gracias, Dani. También, de acuerdo pues como a la experiencia profesional que nosotros hemos tenido con este tema, que ustedes también tienen como ese deseo de conocer hoy, digamos que también en la parte de la psicología clínica creo que es un tema que cada vez va teniendo como mayor apertura, ¿cierto? Y que también vamos viendo cada vez más casos de este tema, que como les decíamos al inicio, se llama pensamientos obsesivos en los niños. Y yo creo que para comenzar, Dani, me parece súper importante como compartirles también a las personas que se han conectado algunas cifras importantes que yo creo que también, bueno, ese nombre a uno como que le genera mucha inquietud. ¿Qué son las obsesiones? ¿Qué son las compulsiones? Quizás en algún momento de mi vida yo habré presentado eso, o de pronto también tengo alguna sintomatología respecto a este tema, y que no necesariamente le puede pasar a los niños, sino también a los adultos, ¿sí? Entonces, inicialmente me parece fundamental retomar un estudio demostró, que esto me parece clave que también todos lo sepamos, que de un 30 a un 50% todos los adultos que tuvieron un trastorno obsesivo compulsivo, que ya les vamos a especificar más adelante a qué se refiere, en su adolescencia presentaron estos síntomas. Entonces miremos que en la parte de nuestro desarrollo evolutivo, también digamos que en esa infancia se pudieron haber presentado ciertos episodios de los cuales quizás la persona no era muy consciente o no sabía que tenía. Entonces ya miraremos que realmente es una enfermedad o también es un trastorno que puede ir evolucionando en su curso a edades muy tempranas. Es ahí la importancia también de cuidar nuestra salud mental y detectar las cosas a tiempo, ¿cierto? Incluso a veces también nos damos cuenta con otro estudio que alrededor del 80% de los casos de este trastorno obsesivo compulsivo se iniciaron durante la niñez. Eso también es otra cita que nos da las estadísticas, que es fundamental saberlo. Incluso la Organización Mundial de la Salud dice que es la 10ª enfermedad más incapacitante en el mundo. Imagínense ustedes, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Incluso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, puede especificar muchas enfermedades y entre esas va, obviamente, incluso a colocar las físicas, pero vemos que esta ya es una enfermedad más de tipo psiquiátrico, pero que si nosotros lo sabemos manejar a tiempo en nuestras familias va a ser de una gran ayuda. Entonces, de acuerdo a esto, me parece súper importante que sepamos también como en esta introducción un poco sobre las estadísticas que nos muestran a nivel de la salud. Y ya, bueno, Dani, entremos en materia. Yo creo que ya es súper importante que los televidentes, incluso las personas que están allí siguiéndonos, ¿cierto?, puedan darse cuenta a qué se refiere esto, ¿cierto? En qué consisten las obsesiones, las compulsiones. Y inicialmente tenemos que decir que los pensamientos obsesivos quizás en cualquier momento a nosotros nos ha pasado, ¿cierto? Como que una idea que es muy rumiante, y por eso hay que saber separar los dos términos, porque los dos no son lo mismo. Las obsesiones, digamos que podríamos caracterizarlas como pensamientos, como imágenes, ¿cierto? Como impulsos recurrentes que llegan a nuestra cabeza y que es muy difícil de controlarlas. Incluso en muchas personas pueden generar un malestar significativo, y al generar ese malestar significativo, muchas veces, como lo decía la OMS, puede terminar siendo una enfermedad muy incapacitante para la persona. Entonces, en ese orden de ideas, creo que es fundamental tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque estas obsesiones pueden ser de muchos tipos, ¿cierto?
por ejemplo, de comprobación, de comprobar si estén bien hechas, o incluso una duda obsesiva que esto, seré yo esto, me pasará esto. Eso puede pasar en muchos pacientes, incluso también con el tema de la contaminación, ¿cierto? Que hay muchos pacientes que tienen obsesiones con el tema de la limpieza, a raíz también de la parte sexual, espiritual. Y yo creo que es un tema que también nos compete a todos los profesionales de la salud mental, incluso a la parte ya más sanitaria, ¿cierto? A los médicos, incluso a otros también como las familias, que también es un ámbito donde también se puede potencializar mucho este trastorno y que por eso también nos reunimos hoy en torno a este tema. Y ya también en cuanto a las obsesiones, ya digamos que como es más a nivel cognitivo que se puede presentar a nivel de nuestro pensamiento, vamos a mirar entonces qué son las compulsiones. En las compulsiones, digamos que se puede conceptualizar o explicar como aquellos actos repetitivos que la persona realiza en respuesta a esa obsesión que aparece en su mente, a ese pensamiento que es como rumiante, como si fuera como las vaquitas que hacen estos actos rumiativos con su boquita, así también aparecen en nuestra mente. Entonces, efectivamente, la persona en la compulsión termina supuestamente desde su concepción aliviando el malestar que le genera este pensamiento. ¿Cuál es el problema acá? Que de entrada también les vamos a explicar un poco. Cuando la persona tiene una compulsión, generalmente hace algo que desde la psicología llamamos neutralización, ¿cierto? Entonces son como formas que la persona hace para que esa obsesión se vaya de su cabeza. Son todos los intentos que la persona hace para rechazar ese pensamiento obsesivo. ¿Cuál es el punto acá? Que efectivamente nos hemos dado cuenta con los pacientes que hemos atendido que mientras más se realiza este acto de neutralización, más la obsesión se queda. De hecho, me gusta mucho explicarle a mis pacientes un punto y es que, por ejemplo, hay tres formas de que la obsesión llegue a uno. La primera es como si te tocara la puerta, ¿cierto? Entonces te toca la puerta y digamos que Dani y yo estamos hablando y a mí se me presentó un pensamiento obsesivo. Entonces me tocó la puerta la obsesión, yo la saludo y le ofrezco algo de tomar. Ay, ¿quieres tinto con galletas? ¿Quieres café con galletas para los que de pronto están en otro país? ¿Cierto? Entonces, claro, la obsesión dice, hola, hola Alexandra, y entra y yo le doy tinto con galletas y se me queda instalado en mi mente porque fui demasiado educado con ella. Pero también puede presentarse de otra forma, y es que cuando él me toca la puerta, la obsesión, digamos que yo podría tomar una postura más de rechazo, no, lárgate de mi vida, qué pereza estar aquí contigo, porque me perturbas tanto. Pero digamos que esto es en vano, porque mientras yo más trato de rechazar esa obsesión, ella se me va a entrar por la puerta sin pedir permiso. Pero hay una tercera forma. Y digamos que esta tercera forma podríamos especificarla como que yo sigo hablando con Daniela, la obsesión toca mi puerta y yo le digo, hola obsesión, ¿cómo estás? La saludo y sigo retomando lo que estoy haciendo con Daniela. Eso es importante porque ¿cuál es el punto con la obsesión? Primero, es un producto de mala calidad de la mente. Hagan de cuenta que tenemos como una fábrica de producción de perfumes. Entonces está toda nuestra cadena de producción de perfumes y resulta que aparece una lata de atún. Claro, nosotros nos desesperamos y decimos, ¿por qué apareció esto? ¿Por qué está acá? Me dañó la otra cadena de producción. Entonces nos enfocamos excesivamente en esa lata de atún en vez de seguir el curso de la producción y simplemente quitarla. Eso pasa mucho con la obsesión. Le damos un énfasis excesivo en lo que llega a nuestra cabeza, que ya por eso intensifica nuestra angustia y nuestra ansiedad. Incluso, por ejemplo, también con la obsesión podríamos decir lo siguiente, que mientras más educado o más grosero seas con ella, más se te va a quedar. Entonces, ¿qué es lo importante? Salúdala, deja que llegue y retoma el curso de tu vida, que ya iremos profundizando en este tema. Incluso no sé si a Ani le ha pasado, por ejemplo, me gusta explicarle mucho a los pacientes, incluso ustedes en su vida personal lo pueden hacer. Si yo les dijera, pensemos en un camello por 2 minutos, ¿cierto? Y en ese camello, cada vez que esa imagen se vaya de nuestra cabeza, vamos a levantar nuestra mano y vamos a hacer el conteo. Pero hagamos un segundo ejercicio. Ahora no vamos a pensar para nada en el camello. Y cada vez que esa
imagen venga a nuestra cabeza, vamos a levantar la mano. Ustedes pueden hacer esos dos ejercicios y se van a dar cuenta de que ya olvidar la imagen del camello va a ser terrible porque ya tenemos ese estímulo en nuestra mente. Así mismo pasa con la obsesión. Cuando tratamos de olvidarla y de rechazarla, eso es la neutralización, más se nos queda. Entonces, digamos que este primer acercamiento me parece súper importante decírselos a ustedes para que también veamos, ya que Dani nos va a explicar cómo se manifiesta de forma específica esto que acabamos de explicarle en los niños. Adelante, Dani. Bueno, gracias, Alexa. Y me parece muy como ilustrativo lo que nos hiciste del camello, porque mira que cuando ya tratamos de no pensar en el camello, hasta más veces viene la imagen a nuestra mente. Entonces eso va acorde a lo que explicabas también de las obsesiones. Entonces, ¿qué pasa con los niños y por qué quisimos hacer este live de niños? Que el TOC, o sea, el trastorno obsesivo compulsivo en niños, es una enfermedad subdiagnosticada y en gran parte no tratada. Y esto se debe a varias razones, y se las vamos a contar pues de manera rápida. La primera es que esta enfermedad tiene síntomas heterogéneos. ¿Qué quiere decir? Que no son síntomas iguales en todas las personas, sino que casi que se manifiesta en cada persona según la persona. No hay, o sea, no podemos decir que se manifieste igual de la misma manera en dos personas en el mundo. Es diferente. Entonces esto hace difícil su diagnóstico. Además, se considera que es una enfermedad como de internalización. ¿Cómo así? Que empieza a pasar en la mente y muchas veces los niños no lo dicen. Entonces, inclusive hay estudios que en niños los papás se dan cuenta, pero ya cuando el niño lleva meses presentando obsesiones o compulsiones o las dos, ¿cierto? Que ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Además, porque este trastorno no presentan los niños bajo rendimiento académico. Cuando uno es papá, como que una de las banderitas rojas más fáciles de alertarse es cuando los niños empiezan de la nada a tener bajo rendimiento académico o cuando en el colegio algo pasa pues como drástico. Ahí es que uno se alerta. Pero si el niño sigue con rendimiento académico, aunque tenga ciertos comportamientos distintos, los papás no se alarman. Y la última, que por la que esta enfermedad no es muy tratada en los niños, es porque muchas veces como papás pensamos que el niño sea muy estricto, muy perfeccionista, como antes una cualidad. Como, wow, mi niño es súper limpio, súper perfeccionista, revisa 5 veces los cuadernos del colegio porque es súper juicioso. Pero a veces ese perfeccionismo y que como papás de pronto se lo reforzamos como, sí, usted tiene que llegar todo completamente limpio, con el uniforme limpio, revisar varias veces el cuaderno, muchas veces es inclusive pues como el inicio de obsesiones en los niños. Entonces esas son las razones por las que es difícil este diagnóstico y es subdiagnosticado, ¿cierto? Algunas de las obsesiones más comunes que tenemos en nuestros niños son, y como las más que todo, como la sintomatología que podemos ver y que debemos estar alerta es que los niños empiecen, por ejemplo, con las manitos agrietadas y que quieran lavarse las manos con mucha constancia, que ya como adultos veamos como es una cosa excesiva. También, por ejemplo, que quieran colocar las cosas de manera impecable, de manera absolutamente simétrica, que si algo no está en el lugar, eso sea pues como un problema muy grande para el niño. También que de pronto nosotros revisemos las tareas escolares y veamos que hay demasiados borrones, pero no que uno diga 1, 2, 3, no, que uno diga borró demasiadas veces, o sea que la hojita está demasiado desgastada por borrar. O también que de pronto cuando se sientan en el momento para hacer las tareas, el niño se siente y que se demore muchísimo, pero es como porque tiene que hacerlo todo de manera perfecta, de manera impecable, no se puede equivocar. También conductas repetitivas. Entonces, por ejemplo, cerrar la puerta, que tiene que cerrar la puerta 10 veces, echarle candado. ¿Qué otra conducta repetitiva se te ocurre, Alexa? Por Revisar. ejemplo, la llave del gas, que por ejemplo la mamá le diga al niño que sea la llave del gas, también pasa mucho eso. O por ejemplo con el lavado al cepillarse los dientes, o sea, que el niño sienta que se tiene que cepillar los dientes muchas veces para sentir que se cepilló los dientes bien. También puede pasar mucho en ellos eso. Y también, por ejemplo, me acabo de acordar el tema de la oración. Entonces, pedir que se ore no solamente con una oración,
está bien, sino que no necesita 3 veces la misma oración o cierto número de veces la bendición, ¿sí? Uh-huh. O que, por ejemplo, esté rezando y que diga, no, recé mal esta de María porque me distraje, o el Padre Nuestro, o las personas que tienen otro, creo, de pronto una oración que salga espontáneamente, sienten que lo hicieron mal los niños y vuelven y la repiten. Y por último, como para estar alerta, que pregunten, que hagan tipos de preguntas muchas veces y como que uno dice, esta pregunta ya está siendo extraña. Por ejemplo, mamá, papá, ¿creen que tengo fiebre? Entonces, pues efectivamente uno puede tocar la fiebre. No, no tienes fiebre. Y vuelven a preguntar, no, ¿estás seguro que no tengo fiebre? O si no hago bien esta tarea, ¿qué puede pasar? Preguntas, pero no solamente una pregunta, sino que se vuelvan repetitivas y que uno perciba ya como algo extraño. Entonces, bueno, esas son como algunas de las banderitas rojas en cuestión a los comportamientos de los niños. Pero como yo ahorita les contaba que es difícil el diagnóstico en niños porque tiene mucha sintomatología, es diferente, también esto se debe a que su etiología, o sea, su raíz es multifactorial, es de diversas fuentes, ¿cierto? Yo quisiera, Alexa, que tú nos contaras un poquito sobre eso. Claro que sí, pues de acuerdo a lo que Dani nos estaba diciendo, que yo creo que es súper importante también tener presente como esas manifestaciones, sobre todo también como papás, tener un factor preventivo, ¿cierto? Porque yo creo que también, Dani, una de las cosas es que a veces los papás incluso pueden detectar esto y decir, no, no, eso es normal en los niños, o mi niño siempre pregunta cositas así ya, y se le deja pasar, y me ha pasado con pacientes que de pronto los papás como que relativizan un poco esos síntomas y le dejan dar largas, y ya después el trastorno empeora en el niño o en el, ya cuando está en la adolescencia, imagínate ya la adultez. O sea, puede ya ser un trastorno obsesivo compulsivo con poca introspección, que pueden los síntomas demorarse mucho más en tranquilizarse y en remitir. Entonces, por eso me parece súper bueno que hayas explicado un poco las manifestaciones para que nosotros como papás, como educadores, incluso en otros contextos religiosos, donde también las personas asistan a nivel pues de su entorno cotidiano, puedan tener claro esto. Y ya, digamos que una de las cosas que puede originar el TOC, primero hay que decir que es algo neuropsiquiátrico, ¿cierto? A nivel más biológico, digamos que hay una red que podría decirse así de pronto también a los profesionales de la salud que están acá, yo sé que son términos muy enredados, pero son como la red córtico, estriado, talámico, pálido. Esa es la red que está afectada pues como un poco con el tema del TOC, ¿cierto? Porque ustedes se van a dar cuenta que no es un tema netamente psicológico solamente ni familiar, sino que también tiene que ver algo con la parte neuronal. Entonces, por eso en algunos casos es tan importante también acudir a otro tipo de ayudas. De hecho, si ustedes se dan cuenta, se observa mucho una prevalencia del 7 al 17% en familiares de primer grado. Entonces uno se va a encontrar familias que entre ellos se tiene esa herencia, esa parte genética, esos antecedentes de que hay una vulnerabilidad muy alta a que lo puedan padecer, ¿sí? Incluso también con esto no nos podríamos asustar y decir como que, ay, no, entonces a mí me va a pasar lo mismo. Yo creo que finalmente tampoco es una cuestión de alarmarnos, ¿cierto? Sino también de tener como muy presente de que así como en un cáncer en la familia varias personas han fallecido de esto, obviamente yo como persona podría tener esa tendencia y esa vulnerabilidad física a padecer de esto, pero no significa que necesariamente lo tenga que desarrollar. Lo mismo pasa con el trastorno obsesivo compulsivo. Hay personas que por sus antecedentes pueden desarrollarlo, pero que no necesariamente en ese momento se les va a detonar, sino que ya puede ser ante algo muy estresante que pueda pasarle, pero que no necesariamente indique esto, ¿cierto? Que me parece también fundamental, Alexa, que puede tener esa y propensión, ahí ¿sí? como complementándote algo, que es bueno saber esto, que tiene un factor biológico, porque así también, digamos, como familia, si tenemos un hijo, y yo sé, por ejemplo, que yo he sufrido el trastorno, que yo también puedo tener factores protectores que van a proteger, ¿cierto? Como el nombre lo dice, que no quiere decir que no le dé el trastorno, pero sí le puede ayudar a que, o a que le dé más adelante, o a que no le dé, Uh -huh. o que ya pues como que tenga herramientas. Entonces, un ejemplo, te voy a contar. Hace un tiempo yo hablaba con una mamá, ella tiene un hijo ya como de 20 años, y el hijo tiene TOC, ¿cierto? Y ella decía, contaba pues a las personas que estábamos ahí, que
cada que el niño hacía popó, ella lo tenía que bañar. Entonces, si estaban en una cafetería o en un restaurante, ella tenía que bañar el niño. Y entonces es una mamá que desde pequeñito, pues como que iba instaurando ciertos comportamientos que nos pueden hacer antes como un factor de riesgo para desencadenar un trastorno como este. Entonces, sí es importante saber que tienen un factor biológico y que, pues como padres, que ya lo vas a explicar, como también el factor psicológico, socio, eh, pero que como padres sí puede inclusive generar desde ya herramientas de resolución de problemas, de que no hay que ahogarse por una cuestión de limpieza. Ya, pues continúa. Totalmente, Dani. Y no, súper bien eso que nos acabas de contar, porque creo que puede ser la realidad de familias, de mamás o padres que también tienen esa tendencia, ¿cierto? De hacer, o sea, tener conductas de pronto muy persistentes en cuanto a la limpieza, en que, por ejemplo, los niños, me tocó una vez un niño que me contaba que él no podía llegar sucio a la casa. O sea, porque el papá siempre le decía, tiene que llegar perfecto, limpio, casi inmaculado a la casa, porque si no el papá lo regañaba. Entonces son niños que tienen una propensión mucho más alta a llegar así, o que por ejemplo los juguetes en el piso, mamás que no toleran eso por nada del mundo porque sienten que su casa es un caos, un desorden. Entonces también como tener esa apertura a que si es un niño sabemos que va a jugar, que se va a divertir y que los juguetes en esa etapa es natural que estén regados en el piso, ¿cierto? Que también son puntos importantes. Digamos que también fundamental decirles a nivel familiar, puede haber un entorno que modele ciertos comportamientos en el niño, como Dani nos contaba un poco esta mamá que siempre tenía la tendencia de lavar a su niño cuando se hacía popó. También puede pasar en otros entornos que, por ejemplo, siempre que usted se pare la mesa o siempre que coja algo, lávese las manos. Entonces ya son comportamientos que el niño va aprendiendo y que pueden desencadenar en él un estrés muy alto si él no lo hace en cierto momento de su vida. Incluso se ha encontrado en los estudios que a veces hay un estilo de educación a nivel familiar muy sobreprotector, que puede generar un poco este TOC en los niños y también de rechazo. Entonces yo creo que aquí por eso es tan importante que los papás sean empáticos, sean afectuosos con sus hijos, porque a veces también se convierte como en una altos estándares de conducta, altos estándares de desempeño, que también para los niños eso va a ser un síntoma de ansiedad muy fuerte que puede desencadenar también estas obsesiones y compulsiones. Y también esta misma sobreprotección, si ustedes se dan cuenta, puede generar una vulnerabilidad no solamente a la ansiedad, sino también al miedo y a otro tipo de trastornos que no solamente sería el TOC, sino una ansiedad generalizada, incluso un ataque de pánico, ¿cierto? Que también son otros diagnósticos que pueden darse. Y, por supuesto, también acá hay otros factores muy ambientales. Por ejemplo, digamos que pueden ser el colegio, puede ser otro ambiente espiritual o puede ser otro ambiente de otras clases donde el niño esté en el deporte o que de pronto en algo de artes, ¿cierto? Que sean como muy enfatizados en el perfeccionismo y en la responsabilidad. Uno se da cuenta de que las personas que a veces tienen el trastorno obsesivo compulsivo en la adultez, si tú revisas en la infancia y en la adolescencia, estuvieron en escenarios donde fueron demasiado estrictos con ellos, o sea, no les perdonaban ni una. Entonces, claro, se sentían en el fondo como castigados y les activaba mucho la culpa y por ende la ansiedad. Por ejemplo, creo que también parece muy importante decirlo y hacer una aclaración. Muchos de los profesionales han dicho que en la parte espiritual se puede desencadenar mucho esto, pero sí me parece importantísimo aclarar que no todos los escenarios espirituales van a detonar esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también se puede tener una formación espiritual adecuada, una adecuada formación de la conciencia, de saber los límites y los estándares de cada cosa, porque igual cada persona tenemos en nuestro interior que está bien y que está mal, sino que en algunos contextos no se puede, si no se maneja de la mejor manera, sí puede detonar en la persona esto, pero para eso es tan importante que nosotros tengamos una buena formación en nuestros principios, bien sea si somos de un credo católico o cristiano, lo que sea, porque en el fondo también conocer adecuadamente la fe para las personas que profesan ese credo religioso va a ser fundamental, porque si he escuchado, Dani, no sé tú, que algunos profesionales como que ni siquiera se abren a la parte de la espiritualidad y dicen, no, es que creer en Dios o ir a la iglesia o tantas cosas puede desencadenar eso por la culpa, porque se reprime mucho. En el fondo no es así, yo lo he visto con los pacientes que son creyentes. Eso antes, una espiritualidad sana, les ayuda a vivir una fe, incluso a reducirle los niveles de ansiedad.
y que también es una parte que uno también puede fortalecer en las familias, ¿cierto? De también verse con misericordia, no ser tan estrictos, tan punitivos, porque ver también con misericordia esas faltas también les ayuda a sentirse amados y acogidos en casa. Así Y es. bueno, a nivel psicológico, también obviamente lo que les decía ahorita, un factor muy estresante, el fallecimiento de un familiar, problemas de pareja, de pronto un desempleo, pueden ser situaciones muy fuertes y vulnerables que hacen que la persona tenga esa tendencia a padecer el trastorno. Digamos que eso sería como lo importante para que ya comencemos con las herramientas, Dani. Listo, claro que sí. Y agregándole un poquitico a lo que decías, es como la visión que desde niños le infundimos, pues como a nuestros chiquitos, por ejemplo, en el tema de la fe, inclusive como desde los padres, más que, como que más que la fe, más que el tema religioso, Dios, sea una cosa como con autoritarismo, que te implica unas reglas, es una cosa como más hacia los valores, las virtudes, el amor. Entonces dependerá también de la manera en la que como padres somos y como padres enseñamos. Eso que ahorita mencionabas, que me parece muy importante porque también números, pero numerosos estudios han dicho que el tema espiritual, que la espiritualidad es un factor protector en pues como en la psicología de las personas, ¿sí? Bueno, entonces, Totalmente. algunas herramientas que no nos podemos ir pues de este live sin herramientas, ¿cierto? ¿Qué hacer en casa si yo tengo un pequeño que empieza a presentar obsesiones o que tiene un trastorno obsesivo compulsivo? Entonces, como primera recomendación, conocer acerca de este trastorno, ¿sí? Leer, ahorita en internet hay muchas cosas muy valiosas, buscar en artículos académicos, pero más que eso, tener una comunicación muy activa con las personas que están tratando a nuestro niño, ¿sí? Una comunicación activa con el psicólogo, psiquiatra, inclusive pues como con los maestros, que nos expliquen qué es, cómo se manifiesta en nuestro niño, porque además es entender que no es que el niño sea malo, no es que el niño no me quiera obedecer, que ya revisó, por ejemplo, sus cuadernos, sino es que él no quiera, es que tiene estas obsesiones que de verdad es un malestar constante para el niño, es un sufrimiento. Entonces entender esto y a partir de allí acercarnos al niño con afectividad, acercarnos desde la comprensión e inclusive mirar esto, pero eso es muy importante tratarlo, porque tampoco es para que nosotros tengamos desesperanza, como que no, esto es muy horrible, porque de verdad que en una familia se vuelve difícil que un niño esté constante, con unas cosas rumiantes, repetitivas, se vuelve tedioso y si tenemos más hijos, pues es difícil. Entonces, que se ha tratado, conocerlo y a partir de allí manejarlo con esperanza. Sí, con fe, desde donde yo le puedo acompañar, con qué frases puedo acompañar y apoyar y no de pronto retroceder o dañarle, ¿cierto? Entonces, bueno, como primero eso. Como segundo, como familia tener rutina. No dejar, a ver, nuestro hijo tiene un trastorno obsesivo compulsivo, tiene un TOC, pero él no es un TOC, ¿sí? Entonces eso es muy diferente porque eso nos da una perspectiva diferente de vida. Entonces, como familia tenemos que seguir como una familia, seguir con nuestras rutinas y no hacer del TOC pues como el protagonista y el jefe de la casa, sino más bien la familia es la protagonista y es la dueña de la casa. Y pues como las conversaciones no pueden girar en torno a esto, sino en torno a la familia, ¿sí? A lo bueno del niño, a lo bueno del papá, a lo bueno de la mamá, a lo que van a hacer después, ¿sí me hago entender? Tercero, promover lo que hablábamos ahorita, promover en el menor habilidades sociales y resolución de problemas. ¿Cómo hace uno para promover esto? Esto es muy importante que los papás tengamos como prendido el chip de yo debo promover esto en mi hijo, porque o si no, por facilidad hago una cosa contraria. Entonces, como así? Digamos, mi hijo quiebra un jarrón. Entonces, la facilidad es, ay, ¿por qué quebraste el jarrón? Qué descuidado eres, siempre quiebras todo, ¿cierto? Esa es la fácil. La difícil es enseñar habilidades sociales, enseñar resolución de problemas y cómo apostar por la afectividad con la autoridad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podría ser? Quiebra el jarrón, respirar profundo como padres y decir, bueno, no te preocupes, eso a cualquiera le puede pasar, la próxima vez, mira, los jarrones se cogen así, y esto en cualquier situación. Cuarto,
entender que el tratamiento, después de que de pronto un chiquito es diagnosticado, este tratamiento es un proceso, como decíamos ahorita, es un proceso que no de la noche a la mañana él ya va a decir yo me siento súper bien. Inclusive yo he tenido chiquitos en consulta que llegan y me dicen, doctora, no me sirve de nada lo que usted me dice, no me está sirviendo de nada, porque inclusive al niño hay que explicarle que esto es un proceso, o sea, en una cita, en 2 citas, no van a desaparecer las obsesiones, las compulsiones, entonces es un proceso, inclusive hay recaídas, hay crisis, y como papás debemos entenderlo para acompañarlo y no angustiarnos. Y quinta recomendación, ya para que Alexa nos termines con las otras, es no tenerle miedo a la psicofarmacología. Sí, como nos explicaba Alexa ahorita, que, ¿cómo es que se llama la afección? Casi que le digo, córtico, pálido, estriado, talámico. Digamos que los estudios han demostrado eso. A mí me tocó hacer ese caso de la maestría con un TOC en adulto, pero es muy interesante porque lo desarrolló desde la infancia, venía con síntomas no tratados. Entonces miren cómo ya esta persona, ya más grande, ya era un TOC con muy baja introspección y ya había cogido mucha ventaja. Entonces, miren que hay un tema biológico y muchas veces, no en todos los casos, pero sí en bastantes, es necesario que nos mediquen, que nos ayuden en la parte neuropsiquiátrica. Entonces, no tenerle miedo como papás, o sea, si el psicólogo que está tratando a nuestro hijo nos remite a psiquiatría, estar abiertos a esto, que pues de verdad, la investigación científica ha demostrado que en TOC es muy, o sea, es el tratamiento, inclusive pues como el tratamiento que se recomienda es terapia cognitivo-conductual, terapia psicológica, más tratamiento farmacológico. Entonces no tenerle miedo. Puede que nuestro hijo no lo necesite, pero si sí lo necesita, pues si es por el bien de él, que abrirnos a esta posibilidad. Alexa, ¿qué otra recomendación? Totalmente. No, y yo creo que para también ir como finalizando y para que ustedes tengan como pautas muy puntuales para esto, a los papás que nos están viendo, por favor no colaborar con los rituales o compulsiones del niño, porque no solamente es que los castiguemos, sino como que, venga mi amor, yo le ayudo entonces a lavarse las manos, ven, yo te cierro la llave y te ayudo. Entonces ya no solamente se vuelve algo sobreprotector, sino que se vuelve un reforzador muy grande de la conducta que al niño le está desencadenando más este trastorno obsesivo compulsivo o esta obsesión. O por ejemplo, que el niño tenga una duda obsesiva. Ay, ¿será que yo sí me cepillé bien los dientes? Y la mamá le va a decir al papá, no, mi amor, no se los cepilló bien, vaya, láveselos otra vez. No colaborar con eso, no podemos facilitarle al TOC las cosas, ni tampoco podemos seguir en detrimento de la salud mental de nuestro niño. Entonces, obviamente, ya vamos a reducir esa participación en esa agudizamiento del TOC de manera muy gradual. Entonces, si el niño tiene una duda frente a algún comportamiento que ustedes saben como papás que él sí lo hizo, simplemente le pueden decir, sí, mi amor, hiciste esto, tranquilo. Mañana te lavas los dientes, otra vez ya cuando se va por la mañana que después de que desayunes, o ya si la había cerrado, no hay ningún problema. Porque claro, si nosotros como papás nos angustiamos o empezamos súper estrictos o castigadores, o incluso como con desconfianza, eso va a aumentar más en el niño su compulsión, incluso la obsesión, ¿cierto? Incluso cuando estén rezando, si por ejemplo los papás son católicos, lo que estén haciendo, le hiciste la Ave María, no mi amor, sigamos la oración que tienes que hacer, no importa, porque entonces es como que, ay, si la hiciste mal, vuélvela a hacer. Ahí le estamos reforzando esto, ¿cierto? También me parece súper importante que le clarifiquemos al menor las dudas obsesivas que tenga, incluso frente a lo que le está pasando, porque a veces los niños no saben qué les está pasando. Y entonces de pronto, claro, está con psicología y psiquiatría, pero el niño ni por enterado de esa situación. Entonces, por eso es súper importante que nosotros como padres, de forma muy práctica y sencilla, de acuerdo también a lo que hemos recibido de los profesionales que están tratando el caso, que nosotros les expliquemos bien qué les pasa para que ellos se sientan comprendidos, acogidos, valorados y que sepan que no es el raro, que a muchas personas también les pasa esto, porque yo creo que también es una cosa que por eso casi no se habla, como que, ay, no, yo quiero hablar de ese tema, o a mi niño no, mi niño es raro, está loco, ¿qué es esto tan horrible? ¿Por qué nos pasó esto? Este castigo es de Dios. No, o sea, que seamos realmente abiertos, empáticos y misericordiosos con nuestros niños y que sepamos que no somos la única familia que nos pasa esto, que hay muchas más. También, obviamente, permitir un contexto flexible, ¿cierto? No que en todo sea una regla y una norma rígida, estricta, que casi el niño se tenga que comer las uñas porque le da miedo decirle a los papás que perdió un examen o que se equivocó, por ejemplo, con algo del colegio. O sea, que también aprendamos a decir, mi amor,
vuélvelo a empezar si quieres, si tú te sientes pues tranquilo, o podemos seguir donde vamos, ¿cierto? También para que no se refuerce mucho como ese contexto estricto para los niños que aumente más su culpa. ¿Y cuál es el problema? Que ya después más grandes no van a contar nada, no van a tener confianza, todo lo van a guardar en su corazón, y ya después de este tipo de trastornos, lo que hace es que como los síntomas se agudizan, mucho menos van a buscar ayuda en salud mental porque en su familia no les ayuda, no les enseñaron a buscar ayuda, ¿sí? Y por supuesto a los papás también. Una recomendación fundamental, autocuidado, ustedes papás. ¿Qué significa esto? Ustedes como papás es fundamental que busquemos también espacios de sano esparcimiento, de lectura, de compartir también con el profesional su dolor, porque como les decíamos, son situaciones que nos hacen vulnerables y que si nunca nos había pasado y que si este dolor ha llegado a nuestra vida, pues que no lo veamos como algo catastrófico, como el sufrimiento interminable, no, puede ser también una situación temporal ante una situación estresante. Incluso si tú como papá te das cuenta de que el origen del TOC en tu hijo es también por el modelo o estilo de crianza que le has dado, también qué importante que tú si lo consideras fundamental, acudas también a psicoterapia, ¿cierto? Que también pueda hacer una intervención familiar, que te puedan ayudar también a trabajar estas obsesiones, estas compulsiones, y a que también a nivel del comportamiento y educativo puedas también ser más abierto con tu hijo y que juntos puedan vivir este momento, porque realmente yo creo que una de las cosas del TOC es que como hay un excesivo sentido de responsabilidad, es muy bonito porque hay personas que lo desarrollan es porque son demasiado responsables en ese tema, entonces cualquier cosa les detona, no, que también sepamos ordenar ese sentido de responsabilidad en casa, en nuestra comunidad religiosa, a nivel laboral, para que a raíz de esto sepamos encauzar también esto que está pasando y que no le demos tanta cabida a ese producto de mala calidad de la mente. No sé, Dani, si quieres decir algo más para finalizar. No, yo creo que así está súper bien. Perfecto. Perfecto, y no tengamos miedo de pedir ayuda para todos los que son papás y los que no son papás, ¿cierto? Porque yo creo que hablar de estos temas a nivel preventivo es fundamental para prevenir enfermedades futuras también. Sí. Y bueno, no, les agradecemos muchísimo su participación. Los invitamos al live que será también en los 15 días posteriores a hoy, y que ustedes se puedan seguir nutriendo de estos temas. Recuerden que este live queda grabado también en la página de @esencialmed, y también obviamente si ustedes conocen algún familiar, niño que esté pasando por esta situación, recuerden que también nosotros estamos abiertos y dispuestos para atenderlos. Que estén muy bien, que tengan un feliz día. Muchas gracias a ti, Ani, por participar. De verdad que fue un momento muy enriquecedor. Así es, bueno, un abrazo para todos, igualmente para ti, Alexa, muchísimas gracias. Chao. Un abrazo, hasta luego.